El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 24. Los auténticos dedos de James le rozaron la piel. Will se apartó con brusquedad y se levantó y se alejó del diván. ¿No quieres que te mancille la magia oscura?, le preguntó James con una mueca de desagrado en sus labios perfectos. No es eso. ¿Qué es, entonces? No podía responder. Estaba atrapado. El corazón le latía con tanta fuerza como un animal en un cepo que ve acercarse al cazador. El oscuro y destellante potencial de la magia era seductor, la idea de tenerla, de usarla. Y la caricia, no estaba acostumbrado a que lo tocaran así y le había gustado demasiado. En los ojos de James apareció una incipiente comprensión. ¿Te da miedo? Will quería reírse, pero no podía. Algo estaba intentando despertar en su interior. No debería, continuó James. Madre, soy yo, madre, soy yo, madre. Tú no temías a tu poder. James le dedicó otra de esas sonrisas desagradables. Tenía 11 años, no sabía qué estaba pasando. ¿Quieres decir que tu poder apareció sin más? James no dijo nada más, pero Will podía imaginarse el desprecio con el que el gran Genízaro había mirado a su propio hijo, porque él mismo lo había visto en los ojos de su madre. Mi madre también creía que yo era demasiado peligroso para dejarme vivir, pero no podía decirle eso a James. Tras una emoción fuerte, sugirió Will, en voz baja. James asintió de un modo tan leve que fue casi imperceptible. Cuando me enfadaba, o cuando tenía miedo, o cuando... Se detuvo. Tuve que aprender a controlarlo, a dominarlo, en lugar de permitirle correr en libertad en mi interior. Tú también tienes que aprender a usar el tuyo. Will recordó sus primeras lecciones con la siervo mayor. Sus métodos habían girado siempre en torno al control, quizá porque la única magia que había conocido era la de James, explosiva e ingobernable. No queda nadie vivo que sepa usar la magia, le había dicho. Es un arte perdido que quizá consigamos recuperar juntos. Pero eso no era cierto. James podía usar magia y las hermanas también, Catherine y Elizabeth. Y si ellos podían, ¿no debería poder usarla también él? Sintiéndose como un hombre que da el primer paso hacia un camino sin retorno, cerró los ojos y admitió. Mi poder es lo contrario. No es indómito, está atrapado. No puede salir. ¿Cómo lo sabes? La siervo mayor intentó entrenarme. La siervo mayor. Will asintió y vio que James hacía una breve mueca. Por supuesto, qué típico de los siervos. Usar la magia cuando les viene bien y erradicarla cuando no les conviene. Matar a un chico, entrenar al otro. Un error fatal que había conducido a la caída del alcázar. James se giró para mirarlo con una mueca de desdén en la boca. Bueno, ¿y cómo entrena un siervo a alguien para que use la magia? Trabajamos según lo que habíamos leído en los viejos registros. Usamos los cánticos de los siervos para conocer la mente. Control y concentración. Me pasé horas intentando encender una vela. Le confesó con una mueca. Ni siquiera conseguí una chispa. Era profundamente humillante decir eso delante de James. Bajo el calor de su rostro corría la costura de la verdadera vergüenza que había sentido en cada una de esas sesiones, cuando había sido incapaz de hacer lo que la sierva mayor le había pedido para salvar el alcázar. Ella le había dedicado su tiempo creyendo que era el Salvador. Había malgastado sus últimos días viéndolo fracasar. Siervos. Leen sobre el poder en los libros polvorientos, pero en realidad no saben cómo es. No lo saben como lo sé yo. Mientras hablaba, rodeó a Will. James. Ven, dijo James de nuevo, esta vez a su espalda. Su voz sonó junto a la oreja de Will. Deja que te lo enseñe. James bajó la mano hasta la cadera de Will, como para retenerlo. ¿Lo sientes?, le preguntó, y Will separó los labios para decir que no cuando el poder crepitó y chisporroteó. El olor de la magia de James lo golpeó, y la boca se le llenó de saliva. Era fuerte, era muy fuerte, una tonificante ráfaga de poder y potencial. Siempre la había reconocido, siempre la había sentido. Cuando James usó su magia en el muelle, Will fue incapaz de apartar los ojos de él. Sí, dijo, o lo pensó. Sí, sí, sí. James entrelazó los dedos con los de Will y levantó sus manos, señalando con ellas el saliente de granito. ¿Qué notas?, le preguntó James. A ti. Recordó a Anarion en un anfiteatro, haciendo una demostración para el Rey Sol, a Sarsian, detrás del trono, observándolo. Anarion le había preguntado, «Sarsian, ¿lucharás conmigo?» Pero Sarsian solo sonrió y repitió, «No, amigo mío, este es tu momento bajo el sol».
El poder de Anarion había sido una gloriosa y estimulante exhibición que siempre lo atraía. James, a su lado, era una versión juvenil que lo atraía y subyugaba tan cerca como nunca había estado. A ti. A ti. Frente a ellos, la losa de granito se separó del suelo, gigantesca, del tamaño de una carreta. Solo para arrastrarla habrían necesitado un equipo de bueyes, cuerdas, látigos y un conductor. Desafiando la realidad, se elevó despacio en el aire y rotó suavemente. James, contra su cuerpo, estaba temblando. Estás cerca de tu límite. La revelación fue una sorpresa. Tienes que concentrarte para levantar algo tan pesado. Will lo sabía, incluso lo había usado contra James, cuando le hizo perder la concentración para irrumpir su ataque en el muelle y de nuevo en la casa Gaudier, en Buckhurst Hill. Pero sentirlo. Los gestos te ayudan, pero no dependes de ellos. También había notado eso en la mano extendida de James y... Tú tocas la roca. Exhaló las palabras como una revelación. Igual que él había sentido la mano invisible de James, este era consciente de un modo vago de la roca, de su superficie áspera, de su peso, como si la magia fuera una segunda piel, sensible a aquello que rozaba. Eso significaba que cuando James lo tocaba a él... Mi poder está relacionado con el tacto, le dijo James. Elizabeth, ella invocó la luz. Yo no puedo hacer eso. Las palabras de James se enroscaron a su alrededor. Quizá tú tampoco puedas. No podía, eso lo sabía. El cuerpo de James estaba caliente a su espalda. La voz del joven fue un susurro en su oído. Quizá tú puedas hacer otra cosa. Algo se agitó profundamente en su vientre, una sensación estremecedora. Lo siento en tu interior, le dijo James. Está ahí, debajo de la piel. Deja que intente convencerlo para que salga. ¿Convencerlo?, le preguntó Will. A su espalda James parecía tan atrapado como se sentía él. Su poder parecía sentirse atraído por Will, tanto como Will se sentía atraído hacia él. Me está respondiendo, le aseguró James. No creo... Shh. Lo calló James. La mano que no tenía entrelazada con la de Will subió, deslizándose por su pecho. Déjame. Will se estremeció y algo levantó la cabeza en su interior. Un sentido peligroso acababa de despertar. James. Sus labios suaves le rozaron la oreja. Eso es. La magia de James fluía por todo su cuerpo en oscilaciones ondulantes, calientes y lentas, una levísima vibración. Esta estaba provocando en él, en algún lugar profundo y oculto de su interior, una ondulación en respuesta. Una puerta que no se abriría. Siento dónde está bloqueada, dijo James. Está muy profundo. Su voz tenía también un atisbo de revelación. Su poder se deslizó sobre la superficie, buscando, como una caricia lenta y masajeante, y Will se tragó un gemido. ¿Lo sientes? Cuando yo... Sí, dijo Will. ¿Cómo abres una puerta que está cerrada?, le preguntó James. No puedes, no debes. Sabía que debía decir, para, no podemos. En su mente destelló el recuerdo de James abriendo la puerta, entregando su poder hasta que no quedó nada más y se abrió. El salto de fe. Empújala con magia, le dijo Will. La caliente y dulce sensación de James lo atravesó y gimió. El poder iluminó sus venas. Perdió la noción de lo que lo rodeaba, apenas era consciente de que se habían tambaleado juntos, de que habían golpeado la mesa cercana, y James jadeaba a su espalda, con la frente aplastada contra su espalda, y las manos todavía entrelazadas. La siento, dijo James. Noto... No era suficiente. Empuja más fuerte, le pidió Will. Estaba dolorosamente apoyado en el borde de la mesa y notó el puño de James agarrándole el cabello, empujándolo sin darse cuenta mientras su poder lo impulsaba desde dentro. Inundó cada grieta, corrió por cada ranura buscando un hueco, una debilidad, un modo de entrar. Ahí. Podía sentirlo, un punto casi imperceptible, más pequeño que una fisura capilar. Allí donde el poder de James estaba tanteando, hundiendo y perforando. Como si su núcleo respondiera, como si cada parte cerrada de su ser quisiera dejar entrar a James sin importar el peligro. Pero no lo haría. Una última defensa permanecía bien cerrada, aunque lo que había al otro lado estaba agitado. «Áragas», ordenó James. «Abre». Y la magia de James conectó con algo en su interior, como un hilo de fuego tocando una infinita bolsa de gas subterránea y prendiéndole fuego. Todo explotó. El dolor lo atravesó y gritó. Una fuerza primitiva liberada para destruir escapó de él con destructora violencia, aniquilándolo todo a su paso. Y después se detuvo.
tan repentinamente como había comenzado. La explosión lanzó a James hacia atrás y, sin James como conductor, la puerta en su interior se cerró de nuevo. Will volvió en sí entre los escombros, jadeando y magullado. Con la visión borrosa consiguió sentarse. James lo buscó desesperadamente. Lo que vio fue destrucción. El granito era polvo, el suelo estaba agrietado y negro, cubierto de roca desprendida como si fuera cristal fundido. Si la explosión se hubiera producido en la dirección a los barracones, todos estarían muertos. Sarsean, ¿lucharías conmigo? Anarion le hizo la oferta, y Sarsean sonrió, y lo rechazó. Se giró. James estaba tirado a cierta distancia, con la camisa medio arrancada del cuerpo. Los moretones y los cortes en su rostro empezaron a curarse ante los ojos de Will. Lo sentí, dijo James. En tu interior. Sentí... ¿Qué sentiste?, le preguntó Will. Había asombro en la voz de James. Lo estaba mirando de un modo nuevo, como si nunca hubiera visto nada igual. Dios, ahora entiendo por qué te quería Sinclair. ¿Por qué te querían todos? Eres... Estaba mirando a Will con los ojos llenos de devoción. Con tanto poder, continuó James, ¿de verdad podrías matar al Rey Oscuro? Will se tragó un horrible sonido que podría haber sido una carcajada, excepto por la aspereza con la que amenazaba con escapar de él. Sí, para eso estoy, contestó. Para matar a la gente. Se pasó el brazo por la cara, limpiándose la sangre. No pretendía... La roca destrozada tenía un olor fuerte, como los restos de un incendio. ¿Te excita eso? ¿Quieres que acabe con la gente de Sinclair? ¿Que te entregue un palacio lleno de muertos? ¿Podríamos contemplar juntos la ruina y la desolación? Se mordió la lengua. Se obligó a atrapar las palabras, a detener lo que se estaba agolpando en su boca. James estaba mirándolo con seriedad, como si aquello no fuera propio de él. No eres solo un arma. ¿Es eso lo que Sinclair solía decirte a ti? James se sonrojó y no contestó. Y quizá no fue justo, pero podría haber sido peor. Podría haber sido mucho peor, teniendo en cuenta cuánto deseaba Will romper algo. No podemos volver a hacer esto, le dijo, incorporándose y alejándose de los escombros. Nunca. Tuvo claro que algo inusual estaba ocurriendo tan pronto como puso un pie fuera. Los hombres que normalmente estaban en la puerta de sus aposentos intentando pasar desapercibidos sin conseguirlo se habían ido. No había ni rastro de los vigilantes de Sloane. Sus habitaciones estaban totalmente desprotegidas. Aún más extraño era que no hubiera sonidos de excavación. Los trabajos habían cesado. Los lugareños se habían congregado en grupos al otro lado del foso. Apeñados se comunicaban en susurros urgentes, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los oían. De vez en cuando, un obrero corría por la zona en respuesta a una llamada urgente. Los hombres parecían de los nervios, incluso asustados. Eso explicaba por qué nadie había acudido después de la explosión mágica. Solo un hombre pareció notarlo. Aminoró el paso y miró pestañeando la piedra agrietada al pasar. «Una riña de enamorados», dijo Will, saliendo de su habitación tras Will. El hombre se aturulló y se apresuró. «¿Qué está pasando?», le preguntó Will a otro de los hombres al pasar antes de reconocer a Rosati, el lugareño que el capitán Howell empleaba con frecuencia como intérprete. Pero Rosati no dijo nada. Solo le echó una mirada cauta e hizo el mismo gesto de protección que Will había visto usar a los obreros en la montaña. Con un acuerdo táctico, Will y James se dirigieron a la fuente de la perturbación. No llegaron lejos antes de oír voces conocidas saliendo de una de las tiendas. «Esto está mal», estaba diciendo Kettering. «No puedes enviar a nadie más, no después de lo que acaba de pasar». «Hemos conseguido avanzar», exclamó Sloane. «Lo que ha pasado es una señal. Estamos a punto de hacer un gran descubrimiento». Will tomó aire abruptamente. Sus ojos volaron hasta James e intercambiaron una mirada. «Han sido 26 hombres», exclamó Kettering. «Los lugareños han soltado los picos y se niegan a excavar. Dicen que este sitio está maldito». En la voz de Sloane no había empatía alguna. «Si ellos no trabajan, encontraremos a otros que lo hagan». La voz de Kettering sonó incluso más insatisfecha. «¿Y qué vas a hacer con...?» «Los quemaremos», dijo Sloane. «Igual que a todos los demás». «No puedes», replicó Kettering. «No puedes seguir...» «Son órdenes de Sinclair», le espetó Sloane, abriendo la solapa de la tienda y llamando a un soldado cercano que se acercó mosquete en mano. Mientras Sloane se alejaba para organizarlo todo, Kettering se pasó una mano por el cabello. «Esto está mal. Esto es...» Partió con decisión al lugar donde los lugareños se habían reunido. «Síguelo», dijo Will, tirando de James con él mientras seguía a Kettering a través de las tiendas. Ante ellos había un resplandor rojo y era difícil ver por la noche. Pero parecía que una densa columna de humo negro se elevaba sobre él. Will podía olerlo. Acre y familiar. Kettering se había detenido.
Estaba mirando una enorme fogata ya encendida. Un grupo de soldados de Sloane habían arrastrado hacia ella una carretilla. Lanzaron el contenido de la carreta al fuego, pero había otra detrás, y otra, y otra. Catherine estaba mirando el fuego con lágrimas bajando por su rostro. Tenemos que echar un vistazo a lo que hay en esas carretas antes de que las quemen. Antes de que lo que Sloane estaba escondiendo se convirtiera en humo. Will no era ingenuo, podía oler el fuego, pero si los hombres de Sloane habían descubierto algo en el palacio, tenía que saber qué habían encontrado. Qué fácil habría sido si pudiera meterse en uno de esos hombres de Sloane, o en el propio Sloane, y acercarse sin más a una carreta con el cuerpo de su anfitrión. Pero no podía hacerlo, no mientras James estuviera con él, ni podía librarse de James con facilidad para ello. Además, la vida resultaba aterradoramente nueva y era consciente de lo vulnerable que lo dejaba después. Will buscó una distracción a su alrededor. Si pudiéramos distraerlos de algún modo, quizá... Una viga de apoyo cerca de una de las zanjas excavadas estalló hacia afuera y el andamiaje que lo rodeaba se derrumbó con un estrépito de suministros caídos y hombres gritando. ¿Algo así?, dijo James bajando la mano, mirando con una sonrisa imponente el caos que había creado. Todos corrieron hacia el derrumbe, gritando «¡Ayuto! ¡Ayuto!» y también ¡Venid a ayudarnos! Ya no hace falta que merodees por ahí desatando cuerdas, murmuró James al pasar junto a Will, con esa sonrisa todavía en la cara. Ahora me tienes a mí. Sintió un aleteo ante las palabras. Me tienes a mí. Lo ignoró. Tenían que darse prisa. Corrió hacia la carreta abandonada mientras los hombres rodeaban la zanja derrumbada. Sintió la llegada de James más que verla y después se quedó inmóvil a su lado. Él también tenía los ojos clavados en la silueta de la carreta. 26 hombres, citó James. Will había transportado sus cuerpos en una carreta, en el Alcázar. Aquel era más pequeño que la mayoría. Un niño de quizá 10 u 11 años, la misma edad que los exploradores que lo habían acompañado en el palacio. Un niño. Tenía la cabeza tapada por una chaqueta, como un sudario. Rosati había hecho el gesto de protección. Will había visto el miedo en los ojos de los lugareños. Envían primero a los niños, pensó. Tomó aliento y apartó la chaqueta del niño. No se dio cuenta de que había retrocedido hasta que sintió las manos de James en sus hombros, hasta que oyó su voz. Will, Will, ¿estás bien? Venas negras subían por sus brazos, sus ojos muy abiertos y asustados. Le había suplicado que no tocara la espalda. Will, tengo miedo. Will, ¿qué pasa? ¿Qué es? Miró de nuevo el cadáver de la carreta. Era como mirar un recuerdo. El rostro del niño muerto estaba antinaturalmente pálido, sus venas eran de tinta negra, como grietas, sus ojos abiertos parecían dos canicas negras, y supo, sin tocar la piel, que estaría fría y dura como la piedra. 2000 kilómetros los separaban, pero eran iguales, atrapados en un rictus de muerte, como si lo que había bajo la montaña estuviera conectado con ella, agonizando en sus brazos en la ladera. He visto esto antes, dijo Will. En Catherine.